¿Y si te dijeran que mañana te vas a morir? ¿Qué importaría que a un crítico de jazz le haya gustado tu último disco? Nada. A día de hoy me da absolutamente igual lo que pueda pensar una persona de lo que hago. Hace poco me mandó un compañero, un pianista, su disco a piano solo que... No, dame tu opinión y tal. Digo, no, yo te puedo decir lo que pienso de la mezcla, del sonido del piano y de tal, pero de la interpretación no te voy a decir nada, porque me parece un acto de osadía muy grande. Yo me dedico a la música pues porque cuando yo era pequeño, aparte de que me rodearon de mucha música, pero yo me acuerdo de ponerme un Walkman con una cinta y ponerme a llorar escuchando a Genesis o a King Crimson o a Bela Bartok, que es bonito la verdad cuando te vienen y te dicen es que eso suena a Moisés. Claro. Y dices, joder, pues... ¿Hay algo que hayas dejado atrás para conseguir el sonido que tienes actualmente? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Cúpula Club, ese espacio diseñado para quienes aún disfrutan sentándose a escuchar con atención, para los que miran de cerca, para los que se hacen preguntas que no siempre tienen respuestas. Cada encuentro en este club es una conversación que podría no haberse grabado, pero decidimos hacerlo porque creemos que merece la pena compartirse. Hoy tenemos a alguien con quien esto tiene todavía más sentido, uno de los músicos más lúcidos e inclasificables que tenemos cerca. Compositor, pianista, creador inquieto, reconocido por su capacidad para fusionar géneros con una voz propia que trasciende las fronteras del jazz. Su obra ha sido aclamada tanto en España como internacionalmente, con discos como Metamorphosis, Unbalanced, Concerto for Ensemble, este último nominado a los Grammy Latinos. Él invita a una escucha activa, profunda. Esta noche nos ofrece una oportunidad única para sumergirse en su universo sonoro, donde la música y la creatividad se encuentran en cada nota. Es un lujo que esté aquí, en este rincón, donde lo que no encaja suele tener más valor. Bienvenido, Moisés Sánchez. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Moisés, por estar aquí. Es un honor, de verdad, que estés con nosotros aquí en Cúpula Club. Quería empezar con una pregunta. Digo, ¿hay algo en tu música que crees que solo se puede entender si se escucha? Bueno, yo soy una persona que confía mucho en el descubrimiento a través de lo auditivo, ¿no? O sea, meto muchas ideas que solo se van descubriendo con sucesivas escuchas, ¿no? Sí que considero que aunque una música bien construida, bien hecha puede emocionar, ¿no? Y de hecho es maravilloso cuando ocurre así en una primera escucha, ¿no? Y si pasa es maravilloso. Eh, a mí más maravilloso aún me parece que partiendo ya de ahí vayas dedicándole tiempo al material y vayas descubriendo las distintas capas, y relacionar ideas, ¿no? Porque no puedes relacionar ideas de incluso un principio de un disco a un final de un disco que el compositor de repente ha querido entrelazar si no hay digamos, una escucha con actitud reflexiva. Entonces sí que creo que hay ciertas cosas que solo la escucha permite llegar a ellas, sí. ¿Hay algún momento en tu vida donde dices, estoy notando que tengo una voz propia? Pues fíjate, eso es una cosa que siempre me he preguntado. Realmente es una de las cosas más bonitas que yo creo a las que puede aspirar un músico que quiere componer su música, ¿no? Que le escuchen y digan, ah, este es Moisés, ¿no? O quien sea, ¿no? Claro. Y creo que de eso es más consciente la gente que te rodea que tú mismo. Porque tú te suenas a ti Claro. todo el rato, ¿no? Y de hecho muchas veces estás sumergido en dudas tremendas, ¿no? Y muchas veces te pierdes en tus propios referentes, Claro. ¿no? Porque todo el mundo los tenemos, ¿no? Y a los que acudimos y nos sirven de cobijo y demás. Entonces sí que es cierto que parece ser que sí, parece ser que sí que la hay, ¿no? Y yo me reconozco ciertas cosas, pero realmente al final quien pone eso en su sitio es la gente que te va escuchando y que te va siguiendo, ¿no? Que es bonito, la verdad, cuando te vienen y te dicen, es que eso suena a Moisés. Claro. Y dices, joder, pues ¿Y qué guay. qué descubres tú cuando interpretas una obra tuya o una obra que no sea tuya, cuando la grabas por primera vez y la escuchas?
Bueno, creo que grabarse es fundamental, creo que escucharse es fundamental, porque la percepción que uno tiene de, ¿no? De sí mismo o lo que oye en su cabeza, luego la realidad que uno percibe que también está condicionada por mil y una circunstancias, ¿no? Del Ajá. momento, ¿cuántas veces no nos ha pasado a lo mejor? A mí me ha pasado infinitud de veces, de escuchar una toma de un disco, decir que no vale, volver a ella dos meses después, decir, joder, pues eso está muy Esta bien, era, claro. ¿no? Y la música es la misma. Ujú. Quien cambia de energía o de ojos ¿no? con que mira u oídos que escucha, eres tú que te has movido en el espacio-tiempo, ¿no? Y ahora mismo eres otro ser. Quizás como el que ve una película, ¿no? Años después. Claro, entonces sí que es cierto que cierta honestidad y cierta autocrítica Ujú. está bien, siempre sin pasarse, siempre sabiendo dónde está la línea entre dejar bueno, a mí me ha pasado muchas veces que en tomas he dejado, de repente hay una nota o un pasaje que no me acaba de convencer, pero veo que la energía es la que es y al final nadie te viene y te dice, joder, es que aquí hay una nota que tal, ¿no? Lo que te viene es, joder, me ha emocionado, o qué fuerza tiene esto, o joder, con qué delicadeza está tocado esto otro, ¿no? ¿Esa balanza ha ido cambiando con los años a nivel de importancia? Sí, sí, he sido más permisivo conmigo mismo, sí, y con la música y con los que me rodean. Yo siempre me acuerdo, con respecto a esto que me preguntas, creo que hay una anécdota que puede valer muy bien a la gente. Me acuerdo que cuando compuse mi segundo disco, Dedication, tuvimos la oportunidad de tocarlo una semana en el Café Central. Ujú. Y yo tenía como muy clara la música en mi cabeza, ¿no? De cómo tenía que ser. Y estábamos en el Central, pues con Javier Bercher, con Borja Barrueta y Toño Miguel. Borja y Toño siempre han sido mi trío de toda la vida y demás. Y me acuerdo que ellos interpretaban los temas de una manera que a mí no era lo que me acababa de... no era lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Y me acuerdo que me fui el lunes, el martes, cuando en el Central se hacía toda la semana, y los llamé el miércoles y digo, tenemos que vernos, ¿no? Y tenemos que hablar y tal. Y tuvimos una charla y no me acuerdo si fue Toño o Borja o los dos a la vez me dijeron, deja que sea lo que está ocurriendo, porque estamos buscando. Ujú. Dice, claro, y a mí eso me impactó mucho, claro, hace muchos años. Para mí fue un aprendizaje que creo, o sea, esa frase me ha seguido a lo largo de mi carrera, en todas mis sesiones de grabación y demás, es decir, el balance justo entre dejar que sea lo que es, dejar que sea quien es, quien toca contigo, y a la vez tener en tu cabeza clara el propósito de lo que quieres contar con tu música, ¿no? Hay veces que evidentemente tienes que dar directrices muy claras Claro, de intensidades, de direcciones musicales, de la intención que tiene un contrapunto, una respuesta, porque la música vive a partir del enfrentamiento de opuestos claro. continuamente, ¿no? Y de las intensidades, las dinámicas y demás. Entonces, yo soy una persona que en ese aspecto, aunque pueda dedicarme mayormente al jazz o la música improvisada, tiene mucha influencia de la composición clásica también. Entonces, eh, eh, intento dotar a mis composiciones de esas direcciones que por supuesto hay que trabajar. Ujú. No significa dejar que todo sea, pues venga, hoy ha salido así, Claro. no, no, vamos a centrarnos, pero luego dentro y también ocurre cuando compones, hay que pensar también en que haya espacios para que la gente sea quien es, Ujú. ¿no? Y en eso, por ejemplo, pienso mucho cuando llamo a un músico determinado o a otro, pienso en sus características también y digo, pues esta persona sé que va a disfrutar ¿Cuál es su si le dejo, naturaleza, no? si le planto esto, Claro. ¿no? Digo, venga, pues vamos a dirigir la música hacia allí, pero que sobre todo que todo reme a favor de la música, no que Ujú. sea porque sí. Claro. ¿Hay algo que hayas dejado atrás para conseguir el sonido que tienes actualmente? Bueno, llevo luchando por dejar atrás muchas cosas mucho tiempo, ¿no? Lo primero, aunque podamos ponernos un poco a lo mejor metafísicos, Ujú. eh, digamos, esa exigencia, esa autoexigencia que te puede mandar al carajo, porque crees que tú tienes que sonar increíble o que Ujú. tienes que tocar increíble o
o las expectativas que puedas tener con lo que compones. Claro. Las expectativas marcan muchísimo tu composición. La vida marca tu composición, pero las expectativas que uno pueda tener marca incluso tu manera, tus articulaciones, todo, ¿no? Por el ego. Realmente al final ahí hay un ego. Yo siempre, con estas respuestas, es muy buena la pregunta, porque a mí me gustaría ser capaz, utópicamente, de llegar a, digamos, a un estado personal en el que yo pudiera salir a un concierto, sentarme delante del piano, tocar un la y que ese la esté conectado de una manera en la que yo me pudiera levantar del piano y me pudiera ir porque ya no hace falta nada más, Claro. digamos, ¿no? Esa idea en Claro. la cabeza. Eso no va a ocurrir, Ujú. pero la intención lo es todo, Claro. ¿no? La intención de lo que quieres conseguir es todo. Entonces, esta es la respuesta larga. La Ujú. respuesta corta sería realmente, si tuviera que decir algo, aunque a riesgo de sonar un poco pedante, que no lo quiero sonar, el ego. Ujú. El ego. Me gustaría dejar atrás el ego. El yo. ¿Qué estás Porque buscando en la música? la generosidad, Ujú. la emoción, o sea, el dar. Eh, todo está montado para que, para que cuando tú toques creas que tienes que recibir. Y para mí se está convirtiendo en los últimos años en el camino opuesto. Al final creo que y creo que la pandemia tuvo mucho que ver en eso también, ¿no? Que despertó ciertas cosas. Realmente solo tiene sentido si das. Y cuando das, recibes, pero no al revés. Ujú. No tocar ahí para recibir un aplauso, para recibir los elogios, para recibir dinero, etcétera. Por supuesto hay mil y una vicisitudes, ¿no? En la profesión. Pero creo que realmente lo que a mí me gustaría provocar en los demás es lo que a mí lo que otros han provocado en mí. Yo me dedico a la música pues porque cuando yo era pequeño, bueno, aparte de que me rodearon de mucha música, pero yo me acuerdo de ponerme un Walkman con una cinta, que muchos no sabrán ni lo que es a día de hoy, y ponerme a llorar escuchando a Genesis, o a King Crimson, o a Bela Bartok, o a Pat Metheny Group. Y esos momentos de descubrimiento, o sea, si tuviese que describirlos de alguna manera, lo que me quería, lo que me hacían querer ser es mejor persona, realmente. Entonces creo que si pudiera conseguir eso en alguna persona en lo que me queda de vida, creo que la misión está totalmente cumplida, ¿no? Por supuesto hay que comer, hay que vivir, uno vive de la energía también, es una profesión muy puñetera en ese sentido, porque uno vive también de la energía que se genera alrededor tuyo, Ujú. ¿no? La gente habla de ti, la gente dice, este mola, este no mola, Claro. este tal, cual, y uno tiene que vivir con todo eso, ¿no? Ujú. Pero al final, para mí, sin ser una verdad universal ni mucho menos, pero para mí lo que me ha ayudado a enfocarme y cada vez más y en momentos de duda y de crisis es toca para dar, compón para dar y ya veremos lo que viene después. Y hablando de ese dar, ¿qué encuentra Moisés en el dar cuando compone, cuando improvisa o cuando interpreta? Bueno, paz, paz, paz. Noto mucho cuando estoy buscando la belleza desde un sitio o cuando estoy buscando el deslumbrar por el otro. Ujú. Cuando estoy tanto tocando como enfrente de la partitura componiendo. Lo noto mucho. Y es una línea muy fina, muy sutil, que yo creo que solo se puede sentir de verdad cuando se está viviendo el proceso, Sí. cuando alguien lo vive. Y Ujú. alguien sabe cuando ha escrito un pasaje. A mí me ha pasado muchas veces de escribir un pasaje y decir, va, se van a cagar, ¿sabes? Y dices, hostia, ¿y por qué? ¿No? Y si realmente Claro. reflexionas y dices, ¿y por qué? Realmente esto es lo que me pide o sea, si me emociona y es lo que quiero, adelante, ¿no? Pero desde esa convicción. Realmente mi proceso se está convirtiendo en intentar depurar eso cada vez más. Y sigo fallando, muchísimo. Pero ya tengo una intención desde hace un tiempo por lo menos hay una misión, ¿no? Y me pasaba esto el otro día, por ejemplo, escuchando
el tabula rasa de Arvo Pärt, Ujú. ¿no? O sea, te quedas escuchándolo y dices, cuando termina, hay un sobrecogimiento y no hay un grandísimo contrapunto, no hay un despliegue armónico, hay una profundidad, consigue dotar de una profundidad que realmente te deja petrificado cuando termina, por lo menos a mí, ¿no? O sea, si estás escuchando con atención, yo he estado un mes escuchándolo, o sea, y es no recuerdo si es un re, un la, un pedal, Simplemente es eso. sí, sí, y entiendes, me pasa ese sentimiento de religiosidad. Ujú. Yo no soy religioso, pero al igual que pasa con Bach, ¿no? Y esa glorificación a Dios, con alguien así también me pasa, ¿no? Entiendo su fe. Y eso me parece conseguir eso, ¿no? Si pudiésemos tener a Arvo Pärt ahí cuando termina Ujú. y quedártelo mirando, y no le dice gracias, ¿no? O sea, esto es lo que a mí me hace querer estar en este mundo e intentar hacer mejor la vida de los demás. Pues esa es la misión para mí. Cuando te quedarías mirando a esa persona y dices eso ha salido de esa persona, ¿dónde están los límites imaginativos de una obra? ¿Te refieres a si coincide el compositor con lo que te transmite la obra? Quizás puede ser a lo mejor el compositor no estaba pensando en nada de lo que tú quizás puedes concebir. Pero eso no importa. Eso no importa. ¿Dónde están los límites de la Claro, imaginación no, en eso una no obra? importa porque la obra una vez que sale ya no es del compositor, ya es de cada persona que la recibe. Ujú. Eso es así. Entonces, no importa lo que el compositor haya pensado. De hecho, muchas veces que a mí me han presentado a gente que he admirado, que admiro, hubiese preferido no conocer. Es maravilloso cuando realmente la idea que tú te has hecho coincide con lo que te produce la música, Ujú. pero hay veces que no coincide, ¿no? Hay veces que no. Y no pasa nada, no pasa nada. Tú decides creer en un camino, Claro. que no es una verdad universal, es el camino que a ti te hace bien, el que consigue dotar, al igual que hay gente que elige la fe, elige a Dios, Ujú. ¿no? O elige el budismo, o mientras haya un respeto por los seres de alrededor, por el mundo que te rodea y tú tengas una misión en búsqueda digamos, de hacer de la belleza, de la bondad, de hacer mejor el mundo que te rodea, para mí la existencia ya cobra todo su sentido. Y luego ya lo que reciba cada uno es que cada uno tenemos una mochila, un equipaje. Tenemos traumas, tenemos una infancia en la que nos han pasado cosas, tenemos una profesión en la que nos han pasado cosas, y depende del trabajo de salud mental y que tú hayas hecho con eso, uno ve lo que quiere ver Ujú. en las personas. Realmente no es. Mi profesor de meditación dice una cosa: no existe el hecho, sino la reacción al hecho. Es tu reacción. Entonces, para mí no hay límites. No hay límites, es a dónde puedas llegar tú, Claro. con tu percepción. ¿Ha habido momentos de bloqueo? Sí, claro. Sí, ha habido, hay y los habrá. Ahora mismo estoy con estoy con una composición de un concierto para piano y orquesta que se estrena el año que viene con la Sinfónica de Bilbao. Ujú. Y estoy bastante bloqueado. Y luego Ujú. también componiendo una suite para otro proyecto y hay momentos de bloqueo. Luego al final creo que la frase es de Picasso, que es muy buena, es que la inspiración me coja trabajando, ¿no? Claro. Porque al final de los bloqueos se sale estando y aceptando, Ujú. aceptando que estás así. Es como cuando tocas, interpretas, ¿no? Pues hoy mi Chopin está así, pues está así, Claro. no pasa nada. ¿Y es mejor o peor? No Es pasa así. nada. Realmente toda fuerza de rozamiento es una resistencia. Ujú. Entonces, cuanto más te resistas, más grande será. fuerza, claro, más fuerza de rozamiento va a haber, o sea, más sufrimiento va a haber. Claro.
Entonces, realmente, cuando ocurre eso, creo que lo más importante es saber mantener la calma. ¿Y cómo se mantiene la calma? Pues se tiene que trabajar. Claro. Eso no aparece porque sí. Eso es un estado mental que hay que trabajar, pues como las escalas, los arpegios y el repertorio. ¿Alguna vez has pensado, me rindo? Bueno, alguna vez he pensado si yo realmente... rendirse es bueno, ¿eh? O sea, rendirse y abandonar expectativa normalmente suele ser un acto realmente bastante transgresor Ujú. que provoca un renacimiento, normalmente. O sea, no pasa nada por rendirse. O sea, el mundo es muy hostil, Ujú. la profesión es muy hostil, el mundo del arte es muy hostil, el mundo en general es muy hostil y a los hechos me remito, ¿no? Todo lo que estamos viviendo a día de hoy. Eh, rendirse está bien. Lo que es, lo que muchas veces me pregunto es qué define a Moisés, ¿no? Ajá. Si realmente si yo dejara de ser pianista y o compositor, dejaría de ser Moisés. A lo mejor dejaría de ser Moisés P. Sánchez, pero el Moisés persona sigue existiendo. No me define el que sepa tocar bien el piano o no en este mundo, digamos, a un nivel profundo. Entonces, intentar comprender eso también te quita miedo, Claro. ¿no? Porque dices, bueno, si no me dedicara a la música, pues Moisés sigue estando, ¿no? O sea, veremos lo que pasa con Moisés, Claro. pero algo pasará, Esto ¿no? me liga a mi siguiente pregunta, que es, la profesión está llena de etiquetas. Ujú. ¿Para qué sirven las etiquetas en una profesión así? Bueno, yo ahí, por mi educación y por... Yo creo que mi propia propuesta musical lo define. Para mí las etiquetas... El ser humano necesita tener todo bastante catalogado, necesita sentir que tiene todo bajo control, Ujú. ¿no? Entonces, porque te da una sensación de falsa seguridad. Es falsa porque nunca tienes la vida bajo tu control. Ujú. Ni la vida, ni las corrientes estéticas, ni nada. Realmente es muy ilusorio. Ujú. A mí valen para segregar. No me viene a la cabeza nada bueno con el rollo de las etiquetas. Esto es jazz, esto es clásico, esto es bueno, esto es malo, esto es jazz clásico, esto es jazz... Para mí no, por mi experiencia en la vida y, y la gente a la que admiro y la gente que he visto que ha abierto barreras y que me ha emocionado su arte, siempre han sido gente que han empujado los límites, que han buscado, que han empujado, que a veces, evidentemente, cuando buscas, pues abres puertas que pueden estar bloqueadas, o caminos sin salida y demás. Pero hay que abrirlas, Claro. ¿no? Porque no sabes qué hay detrás de esa puerta hasta que te metes, Ujú. ¿no? Entonces hay un título de Génesis de la época de Peter Gabriel, en un disco que se llama The Lamb Lies Down on Broadway, que es el último que hace Peter Gabriel, que se llama, el tema con el que cierra la cara del disco del Lamb Lies es la cámara de las 32 puertas, ¿no? Y habla, pues eso, del laberinto en el que se mete el personaje y termina encontrando a su madre y a su padre, ¿no? Y habla, bueno, Gabriel lo canta increíble, eso, la letra es increíble y habla de eso, ¿no? Al final hay que abrir, Claro. hay que abrir y si no te interesa, cierras. A mí a mí me parece que es, eh, que ha hecho que mucha gente escuche la música con muchos prejuicios. Claro. Y los prejuicios yo creo que no son buenos. ¿Qué es música y qué deja de serlo? Bueno, es una pregunta así como muy, muy abstracta, Muy ¿no? El concepto abstracta. es muy abstracto porque música, bueno, pues si yo pusiera un acorde ahí es música. Yo te puedo responder, evidentemente podemos atenernos a los tres conceptos básicos, ¿no? Armonía, ritmo y melodía, ¿no? Melodía. Hay música que se basa en el ritmo y funciona. Hay música que se puede basar en progresiones armónicas y puede funcionar. Ujú.
sí que es cierto, yo te puedo decir que para mí, los grandes momentos que he vivido con la música, aunque ha habido momentos de trance rítmico que me encantan, han sido cuando la melodía me ha llevado en volandas. Para mí la melodía lo es todo. Para mí la melodía lo es todo. No significa que lo otro no sea música, ni mucho menos. Se puede hacer música en muchos sitios. Pero realmente ser capaz de destilar una melodía que cuente algo y desarrollarla en el tiempo y en el espacio me parece muy complicado, me parece muy difícil. Y a mí, de hecho, podría decir que me ha llegado hasta a obsesionar. Claro. Y matizando un poco la pregunta que he hecho, ¿quién es músico y quién deja de serlo? Bueno, no voy a ser yo quien te diga quién es y quién no lo es. Claro. No puedo decirlo. Claro. No puedo decirlo. Yo lo único que sé es lo que quiero ser yo. Claro. Y a partir de ahí intento cultivar mis cualidades, te diría, no como músico, que también, sino como persona, porque yo realmente me he cultivado en una educación, tanto con mis profesores como a la gente que luego he admirado y me he intentado empapar de su filosofía. Yo pertenezco a la filosofía de que uno toca lo que es. Aquí, siempre cuando dices esto hay mucha gente que te viene ya, pero es que hay mucha gente hija de puta que luego ha hecho música maravillosa. Sí es cierto, sí es cierto, pero yo decido no ser eso. Claro. Yo decido no ser eso porque yo tengo mi experiencia de que cuando yo me siento mal, o sea, creo que yo la conclusión a la que he llegado es que mucha gente que puede haber pasado a la historia como bastante cabrón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, creo que muchas veces no eran ni conscientes de que lo eran. Claro. Entonces no hay un sentimiento de remordimiento. Claro. Si no hay un sentimiento de remordimiento, tú puedes avanzar en la vida perfectamente porque, oye, te sientes guay. Claro. Como yo sí lo tengo y sé que si yo me siento mal por cómo actúo, por cómo soy, a mí me pasa una factura, Claro. tengo que decidir intentar ir hacia el camino que me haga sentir bien. Y a mí me hace sentir bien intentar ser algo como persona que merezca la pena porque confío ciegamente en que lo mejor que yo pueda darle a la música va a salir de ahí. Claro. Sin ser una verdad universal para nada, ni demás, porque ¿quién soy yo para eso? Pero sí que tengo claro que ese es el camino al que quiero aspirar, el camino al que me conecto, el camino que me hace sentir bien, y por supuesto no significa que que no me vaya a comportar mal en algún momento, o que no tenga enfados, o que no vaya a ser egoísta como una persona. O sea, Claro. estamos fallando continuamente, ¿no? Pero mi intención es ir hacia ahí, porque es lo que mejor me sienta a mí y, Claro. y a la propuesta musical que yo puedo hacer. ¿Existe un manual para escuchar música? Bueno, yo creo, es una pregunta muy interesante si la colocamos en el contexto de la sociedad que estamos viviendo hoy en día, ¿ok? Porque a día de hoy, o sea, yo creo que la música, la música con una envergadura, con cierta envergadura, requiere de tiempo y de paciencia, tanto para hacerla como para escucharla. Y esta sociedad de hoy en día, precisamente lo que nos ha quitado es el tiempo y la paciencia. Entonces, las artes están sufriendo, tanto en la manera de consumirse, están pasando a ser un entretenimiento, ¿no? Y realmente el arte está bien que entretenga, por supuesto. Puede existir perfectamente una película de Akira Kurosawa y luego Los Vengadores. No pasa nada, yo me veo Los Vengadores gustosamente. Conviven en el mismo mundo. Eso es, y luego me veo Los Siete Samuráis, ¿no? Y entiendo el contexto, ¿no? Pero, Claro. pero sí que es cierto que cuando la estoy viendo o veo Los Siete Samuráis o Dersu Uzala, que es una de mis películas preferidas, ¿no? Pues entiendo que no es lo mismo que Los Vengadores. Que ahí hay un pozo que Los Vengadores no tienen. Entonces, sin querer meterme
en si está bien Bad Gyal o Bad Bunny, o sea, Gyal o Bad Bunny Ujú. o quien sea, sin querer meterme en eso, creo que es bueno, sobre todo la gente que nos dedicamos a las artes, que nos pronunciemos en el sentido de que, o sea, está muy bien, no te voy a intentar, no voy a mandar el mensaje de que uno es mejor o Esto peor sí, por esto no. escuchar Ujú. No quiero hacerlo, pero sí es cierto que no es lo mismo Bad Bunny que la novena de Beethoven. Ujú. O sea, entendamos eso, Ujú. ¿no? Entendamos eso bien, pero bien. O sea, porque tú te puedes meter, o sea, cuando te sientes atacado, siempre sale la frase, para gustos hay colores. Ujú. Sí, pero los gustos se educan. Los gustos se educan. O sea, ¿no? Claro. Está muy bien. Yo disfruto muchísimo de una canción de los Beatles y es maravilloso. O sea, me flipan los Beatles. Ujú. Y escucho Penny Lane y me emociona una barbaridad. Pero luego cuando estoy con el concierto para orquesta de Bela Bartók o ahora mismo me tiene obsesionado Matías el pintor de Hindemith, veo el contrapunto que hay en esa obra, veo el dominio de la música que hay en esa obra y una persona que compone, que ama la música y que sabe de qué va el tema, dice, bueno, o sea, Penny Lane es una canción maravillosa, ¿no? Y está genial y tiene su valor, Claro. por supuesto, para mí lo tiene. Ujú. Y luego está, pues, Matías el pintor, Claro. ¿no? Volvemos quizás a la O el balanza de Requiem de antes también, Mozart, ¿no? ¿no? Claro. Yo, yo lo que sí que no puedo, lo que creo que estoy obligado, el compromiso que tengo para con el arte o con la música, sí que estoy obligado a por lo menos cuando me preguntan dejar instaurada la idea de que sin querer calificar a los seres humanos Ujú. en mejores, peores, más cultos o menos cultos por la música que escuchan, no me voy a meter ahí, sí que es cierto que creo que el arte hay que honrarlo. Claro. El conocimiento hay que honrarlo y hay que preservar el conocimiento. Ujú. Para tú poder componer un requiem como el de Mozart, tienes que tener un dominio de la música que no hay que tenerlo para componer una canción de Bad Bunny. Ujú. Es otro tipo de Es otro tipo. aproximación, Ujú. tiene su arte, tiene su producción, tiene su cosa. Normalmente el arte está más en todo lo que intentan rodear la falta de música Ujú. que la música en sí misma, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues bueno, y te digo Mozart, bueno, que te digo, o sea, a día de hoy yo me acuerdo cuando escuchaba a Phil Collins cuando era pequeño o Sting, Ujú. ¿no? Que decía, me decía mi padre, es que es demasiado comercial, ¿no? Y a día de hoy lo escucho y digo, bueno, es que se ha convertido casi en música clásica, Claro. ¿no? Porque con lo que estamos escuchando hoy en día, digo, es que por lo menos hay una melodía. Claro. Por ahí hay una melodía, hay una intención, hay un mensaje, hay unas letras, hay una búsqueda de belleza, Ujú. ¿no? Entonces, es muy complicado porque además a día de hoy hay millones de personas que se sienten muy ofendidas cuando les pones este espejo en la cara, ¿no? Claro. Y no es para nada, es una... Lo que pasa es que tampoco podemos permitir que el no conocimiento se equipare al conocimiento, ¿no? Claro. O sea, luego, pues que te emociona Bad Bunny y no te emociona el Requiem de Mozart. Bueno, pues lo siento mucho por ti. Ujú. Quiero decir que realmente es una pena que no puedas disfrutar del Requiem de Mozart, ¿no? Claro. Porque si vieras eso en directo, realmente es una cosa que incluso aunque no sepas lo que está pasando, te despeina, Claro. ¿no? Dices, bueno, esto te sobrecoge, o la misa en si menor, Porque o independientemente de la obra, en este caso el Requiem de Mozart, em, hay muchos niveles de escucha para escuchar el Requiem de Mozart. por supuesto. Y además uno mismo puede alcanzar ciertos niveles en un momento y en otros no. Yo tengo una frase, yo me di cuenta de esto cuando empezaba a dar mis pasos en la profesión y vi lo duro de la profesión, que por ejemplo a mí música que me había emocionado toda mi vida, de repente me la ponía y no me decía nada. Claro. Y ahí me di cuenta de que algo iba mal. Ujú. Digo, pero si a mí esto digo, ¿qué me está pasando?
¿no? Y evidentemente uno evoluciona y le puede llamar más la atención una cosa o la otra, ¿no? Pero te das cuenta de que, bueno, los niveles, no siempre se puede estar en un nivel de intensidad. Y es bueno relajar. No puedes estar continuamente siempre declamando, ¿sabes? Como, o sea, hay que soltar, agarrar, soltar. En ese balance está el equilibrio, ¿no? Lo que pasa es que el soltar no significa abrazar lo chabacano. Claro. Ujú. El soltar no significa entregarse a la mediocridad. Y bueno, ese punto Claro. es importante, Porque ¿no? volviendo a tu música, ¿cómo escuchas tu música? Yo no la escucho. Vale. Yo no la escucho, no me aguanto. No te aguantas. No me aguanto. En cu- Si cuando la compones, ¿qué peso tiene en la mente el decir, uy, esto, ¿cómo lo va a recibir un purista de jazz? O un compositor de clásica, o alguien joven, o alguien que no sabe de música, o un compositor de no sé qué. No puedo pensar en eso. En el momento en que estás pensando en eso, se acabó. Se acabó. Estás condicionando lo que quiere. O sea, ya has perdido. Has perdido. Y te has perdido. Porque es perder el foco de por qué estás haciendo la música. No, si estás pensando en cómo. Además, ese crítico de jazz, ese público, ¿eso qué es? Eso es un ente abstracto en el cual no controlas. El mismo crítico de jazz, si de repente le pillas 2 meses antes que estaba feliz de la vida, tu disco le encanta. Si de repente le ha llegado una multa de Hacienda y tiene que arreglar el coche porque se ha dado un golpe en la M30, tu disco le parece una basura. Claro. No puedes pensar en eso. ¿Y qué recomendarías a un joven compositor, no tan joven, que de golpe tenga estos pensamientos intrusivos a la hora de abordar su arte? ¿Qué debería? Que siga estudiando, que se refugie en la música que le gusta, que siga profundizando en lo que quiere hacer, que cada vez se conozca más a sí mismo, que intente ver por qué hace música y que intente destilar el mensaje, pero buscando él, no dejándose condicionar porque le digan, es que tu jazz no suena a Count Basie o tu jazz no suena a Chick Corea. Bueno, y que claro, bien, bien, pues voy por buen camino, porque yo no soy ni Count Basie ni Chick Corea, ¿no? O es que tu obra no suena, estás componiendo un concierto para piano y orquesta y es que no te suena a Bartók. Bueno, es que Bartók es Bartók. O sea, yo soy Moisés Sánchez, o sea, lo que quiero por lo menos es que cuando entregue la obra y la toquemos, pues digan, pues mira, esto es lo que ha hecho Moisés, ¿no? Entonces, yo creo que es un miedo, todos hemos pasado por ahí, evidentemente, ¿eh? Pero creo que es un miedo que cuando se analiza desde... Siempre digo dos cosas. Un músico, al igual que tiene que invertir en su carrera musical, en sus estudios y demás, hay dos cosas que tiene que invertir: fisioterapia y psiquiatra, psicólogo. O sea, tienen que ir en el pack. O sea, yo lo recomiendo fervientemente. Yo lo recomiendo fervientemente. Porque evidentemente el fisioterapeuta, por razones obvias, ¿no? Eso es como que va en el presupuesto. Gastos mensuales que tienen que ir, ¿no? Porque nos pasamos muchas horas sentado y cuando tienes 20 y tantos no sabes lo que te va a venir con 40 y tantos. O sea, y viene, y viene, y viene, y viene. Te puedes haber Sin cuidado avisar. más, pero viene. Entonces te tienes que cuidar y luego, al igual que con 20 y tantos crees que vas a cambiar el mundo y que lo que vas a componer es la leche y que la gente va a flipar con cómo tocas y cómo compones, cuando llegan los 40 y tantos te das cuenta de que el mundo ha seguido girando independientemente de que tú hubieras compuesto la música o no. Y entonces tienes que intentar encontrar un sentido a todo esto. Y ahí el psicólogo, la terapia, la meditación, yoga, cualquier cosa que te ayude, pero, o sea, va en el pack. Va en el pack. Y eso te quita mucha paja. Te lo digo porque te quita mucha tontería. Porque, mira, ¿y si te dijeran que mañana te vas a morir? ¿Qué importaría que a un crítico de jazz le haya gustado tu último disco? Nada. No importa nada. No importa nada. O si de repente te dicen, a tu madre le queda una semana de vida.
No importa nada. O el mundo se va a acabar como Don't Look Up, ¿no? El mundo se va a acabar, ¿ves esa bolita de ahí? O Melancolía de Von Trier, ¿no? ¿Ves esa bolita de ahí? Pues queda un mes. Y ahí te das cuenta, o si tú tienes un problema de salud grave. Sé que son cosas como duras de escuchar, pero creo que colocan muy, muy en la tierra, asienta muy bien desde dónde propones las cosas. O sea, como el meme de Instagram, relájese, usted está aquí, ¿no? Con el puntito en relájese, relájese. Y sinceramente, a día de hoy, me da absolutamente igual lo que pueda pensar una persona de lo que hago. Sinceramente. Es que me da igual, me da igual. Me apena que no disfrute de lo que yo propongo, pero por no poder hablar con él, por no poder compartir. Lo que sí que es increíble en esta profesión, y yo lo descubrí muy temprano, y siempre me ha parecido alucinante, es que tú le caigas mal a una persona, personalmente, sin ni siquiera conocerte porque no le gusta cómo tocas. Ya. Eso me ha parecido siempre increíble. Y en el mundo de la música pasa mucho. En el mundo del arte en general. Y a mí me ha parecido... Me parece una fantasía. O sea, me parece... Uy, este es un idiota, Sí. ¿no? No, o que te ven tocar y de repente tienes el pelo largo y se te mueve el pelo tocando. Va, menudo creído. ¿Perdona? ¿Perdona? Pues Sí. creación es un acto de confianza. Entonces, Es un acto de fe. Yo sí lo creo. De fe. Porque Es tú una... como que eres creador, creas tu música, la lanzas con generosidad y estás ahí. Y has puesto tu corazón, Sí, lo todo lo que pones... tú eres. Entonces hay una confianza de yo muestro esto. Tiene mucho que ver a lo que has dicho, críticos y demás, porque realmente has abierto un canal, un alma, y has expuesto lo que tú eres y lo has traducido en música. Esto ya es un privilegio, porque es un acto que para nosotros, como has dicho antes muy bien, es un acto de mucha sensibilidad y de mucha generosidad por tu parte. Claro, De darnos algo ya. que ha nacido de ti. Bueno, lo que suele pasar es que la mayoría de la gente que escribe sobre las cosas nunca las ha vivido. Con lo cual, a mí un amigo me decía, simplemente que existe una profesión que se llame crítico, habría que hacérselo mirar. ¿No? Porque claro, ¿cómo va a criticar una persona, por ejemplo, que no ha defendido un repertorio en su vida delante de 500 personas la interpretación de otra? ¿Cómo es una soberbia increíble? Es una soberbia increíble. Creer que tú puedes hablar de que esta persona ha hecho un recital malo, bueno, o de tal, si tú no has sentido las No has estado ahí. dificultades y lo que ocurre en cada momento que tú estás encima de un escenario delante de 1000 personas, o 500, o lo que sea. O sea, y aparte, ¿con quién me lo estás comparando? ¿O con qué? Si yo toco la integral de las sonatas de Beethoven, me la vas a comparar con la versión que a ti te gusta, que es la de Barenboim. Por ejemplo, Grabada hace... lo que sea, ¿no? Claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? A lo mejor Barenboim la escucha pasados 30 años y dice, a mí no me gusta nada esto. Claro. Y para ti es tu referencia y es en lo que te basas para escribir un artículo. Es que es todo muy ridículo. Es como coger un pedacito Es todo de muy río de ridículo. todo un río. Si ¿no? lo Completo. pensamos realmente honestamente, hablar del trabajo de los demás es muy osado. Es una cosa muy osada. Muy osada. Yo, que llevo dedicándome a la música toda la vida, cuanto más me dedico, más me doy cuenta que no puedo, o sea, cada cosa que he dicho o que digo de un compañero o de un algo es una tontería supina. Claro. No me veo con la capacidad y llevo toda mi vida tocando y componiendo y demás, ¿no? Ujú. Y me doy cuenta de que cada vez que sé menos. O sea, de todo lo que me queda por aprender, no me atrevo yo a... Mira, hace poco me mandó un compañero, un pianista, su disco a piano solo que... No, dame tu opinión y tal. Digo, no. Yo te puedo decir lo que pienso de la mezcla, del sonido del piano y de tal. Digo, cómo me gusta. Digo, pero de la interpretación no te voy a decir nada. Digo, no lo voy a hacer. Claro. No lo voy a hacer porque me parece
un acto de osadía muy grande, muy grande. Aparte que tú no sabes las circunstancias de las personas, no sabes la mochila que llevan, no sabes el trauma que puedan llevar, no sabes en qué situación grabó, en qué situación ha salido a tocar. Vuelvo a ser un poco heavy con la cosa, ¿no? Pero a lo mejor tú ves un concierto en el que de repente 2 días antes le han llamado que se ha muerto su padre y sale a tocar, por ejemplo, ¿no? O cualquier cosa. Y tú vas a escribir qué. Y encima llevo tocando 40 años el piano y tú no te has subido a un escenario nunca. Pongamos las cosas en su sitio, Lo ves desde la butaca, porque ¿no? les hemos dado un poder que viene dado porque, oiga, yo quiero que hablen de mi libro, ¿no? Pero hablo también de las críticas buenas, Claro. o sea, está muy bien, Que sí, siempre es bueno que te totalmente. reconozcan el trabajo, por supuesto, pero es muy difícil hablar del trabajo de los demás, muy difícil. Si no te gusta, abre otra puerta, tranquilamente. Tranquila, y no hace falta además denostar el trabajo de nadie. Ya para mí simplemente el hecho de que una persona salga a tocar el segundo o el tercero de Rachmaninoff, lo toque mejor o peor, tenga fallos o no, y sea valiente de salir a tocarlo y defenderlo eso ya merece. Ya es merecedor. Eso de ya un aplauso. merece, Mm. eso ya merece, es toda una vida para hacer eso. Toda una vida. Toda una vida, señores. O sea, seamos conscientes de ello. O sea, toda una vida. Y va a venir una persona de 60 años, así, que escribe para una revista de tal, a decir, bueno, es que a mí el concierto... Yo lo siento, pero no, es que no. Que si queréis debatimos, hacemos una mesa redonda, hablamos de Claro. música, hablamos de los pasajes, hablamos de la armonía, de tal, y vemos también qué conocimiento tienes tú del concierto, ¿no? Ujú. O sea, de cuán consciente eres de todo lo que ocurre en ese concierto, a ver si llegas al nivel de comprensión de la persona que lo lleva estudiando 2 años, Claro. ¿no? Claro. Pero es una sociedad en la que hay que moverse en todo esto, y a mí reconozco que me enerva un poco porque yo he leído cada cosa, no ya de mí, sino de gente que a mí pues hombre, cuando veo que van a machacar es que me indigna, ¿no? Es como, joder, Y cuando conoces a la persona también, Bueno, ¿no? Que cuando está detrás conoces de eso. y quieres dices, matar. Claro. Cuando le tienes cariño a una persona de la que de repente tú has visto, o sea, no hay nada, de las cosas más dolorosas en esta profesión es acompañar a alguien en un proceso, terminar el proceso, que salga para la gente y ver cómo lo destrozan. O lo que es peor, la indiferencia, ¿no? O que no, como decía Ujú. Oscar Wilde, ¿no? Mejor que hablen bien o mal de mí, pero que hablen, ¿no? Porque no Claro. hay nada peor que la indiferencia. Claro. Entonces, creo que poco nos hemos posicionado los músicos. Creo que gran parte de toda esta culpa es de la permisibilidad que hemos tenido los músicos por los miedos. Claro. A que hablen mal de mí, a que no me hagan la crítica de mi disco, a que cuando me la hagan me pongan mal. Y creo que esa falta de valentía y esa precariedad en la profesión nos ha puesto en una posición con respecto a ciertos sectores Ujú. muy ridícula, porque realmente el poder lo deberíamos tener nosotros. Claro. Y Se lo posiciona la tiene, confianza claro, en eso otro es, poder, ¿no? eso es. Ha sido un placer. No sé si hay alguna preguntilla más por ahí que Por queráis. ejemplo, ¿dónde vamos a escuchar a Moisés Sánchez, tus proyectos, todas tus cosas? ¿Dónde podemos disfrutarte? A ¿Qué ver, tienes entre manos? Nunca mejor dicho. bueno, estoy, como he dicho, con la composición de un concierto para piano y orquesta que se estrena en abril del 2026 en el Euskalduna, con la Sinfónica de Bilbao, y a la vez con un proyecto sobre Falla que se estrena en noviembre a trío con Ana María Valderrama y Pablo Ujú. Martín Caminero. Estoy haciendo un disco a dúo con mi mujer que se llama Cancionero, que es con Cristina Mora, que es una revisión, como una revisitación de lo que para nosotros a día de hoy es cancionero. Ujú. Un disco a piano solo, y más cositas por ahí, bueno, colaborando siempre pues con Pablo Martín Caminero, con Daniel Juárez también.
más cosas. Sí, bueno, toco en la fundación, no sé cuándo va a salir la entrevista. Claro, depende. A ver, Claro, claro. claro, pero por eso lo digo. Dentro de muy poquito, Sí, ¿no? el sábado, el viernes que viene, Viernes que viene. en Madrid. Claro. Y luego me voy a Atenas el fin de semana a tocar mi último disco, Dedication 2, al Festival de Jazz de Atenas. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Pues es que lo has hecho. Algo que está todavía en el tintero y dices, esto lo voy a hacer. Ahora no, pero me encantaría hacer. Pues me gustaría dejar la música e irme 2 años de mi vida a recorrerme Japón. Mira, Que es un país que me fascina, he estado muchísimas veces, pero me gustaría tirarme o 1 año o 2 años recorriéndome de arriba abajo. Es un país que a mí me maravilla, con sus luces y sus sombras, pero me gustaría hacer un recorrido entero de Japón o partes aledañas también, ¿sabes? Ujú. Pero sí, me gustaría hacer algo así, sí. Y me gustaría también desconectar un poco también de la música. O sea, que lo que haga sea algo que no me haga tener que tocar o componer. Porque quiero vivir eso también, ¿no? Yo empecé a tocar el piano desde los 3 años. Llevo 43 años tocando el piano y componiendo, o sea, prácticamente todos los días de mi vida. No todos, sería una exageración, pero es toda mi va vida. contigo. Es toda mi vida. Sí. Entonces también, además que la música se nutre también de esos abandonos, ¿no? La música sale de la vida, y no al revés. Silencio te dice muchas cosas. Claro. Entonces, La oportunidad de conocerte desde otro punto de vista. totalmente, me gustaría hacer un viaje sí, eso, lo que se llama un viaje iniciático, ¿no? Un viaje espiritual sí, es algo que me atrae mucho. Wow. Y sí, a ver si un día soy valiente y lo Lo hago. has dicho, ¿eh? Tu vida se escucha. Y hablando de espiritualidad, ¿puedes hablarnos del fútbol? Cierto. ¿De qué clase de espíritu? ¿Del de Juanito, por ejemplo? A mí me ha dicho un pajarito que están relacionados. Bueno, relacionado no lo sé, desde luego, porque claro, es que los que vean no lo saben, pero a ti Claro. también te gusta mucho el fútbol, Sí. ¿no? Claro. No, yo decía antes que no era una broma, ni mucho menos, que aquí hablamos de meditación, terapia y demás y tal, pero que es cierto que para mí el mayor acercamiento que he tenido a poder dejar la mente en blanco nunca ha sido cuando juego un partido de fútbol. Realmente, o sea, de verdad. ¿En qué posición? Bueno, a mí me gustaba jugar de mediocentro organizador. Cuando era más joven, que tenía mucha velocidad, jugaba media punta por la izquierda. Ajá. Siempre mi referente fue Michael Laudrup, que a mí me fascinaba ese jugador. Muchos no lo conocerán, pero era una persona que veía el pase donde no estaba. Luego recogió un poco el testigo Andrés Iniesta de eso. Ajá. Me gustaba un poco, Andrés Iniesta me parece una cosa excepcional, aunque soy el Real Madrid, pero no, Ujú. pero a mí me gusta el fútbol, ¿no? Claro. Y sí que es cierto que el deporte es una meditación, absolutamente. A mí me gusta mucho correr, ahora no puedo por una lesión y tal, pero correr a mí me libera, o sea, sí que está conectado, claro. Son cosas que te hacen sentir bien que luego tienen una incidencia totalmente en cómo estás en el mundo. Eso es así. Porque al final, ¿El qué, perdona? De alguna manera te trae. Claro. Hay un déficit que yo tengo que a mi mujer sí se le da bien, a mí no, que es bailar. Bailar se me da fatal y que es buenísimo para todo, pero se me da muy mal porque no tengo cadera, vamos, es una cosa muy tal. inexistente. Inexistente para mí. Entonces, bueno, mira, sí que me gustaría también tener más conexión con eso, ¿no? Pero no sé si eso se va a dar. Quizás danzas orientales en Japón. ¿Quién sabe? Oye, Sumo. en algún momento tienes un café preparado con un compositor y te está esperando. ¿Quién te está esperando? Bueno, tuve la suerte de trabajar con él. Estuve dos semanas con él, con la Orquesta Nacional, que me llamaron para hacer de segundo pianista, Gerardo Pérez, que desde aquí se lo agradezco profundamente. Hace ya tiempo y tuve la grandísima suerte de estar 2 semanas trabajando con John Adams.
Y me fascinó. Me fascinó. Conocer a... Quizás podría decir de los vivos, claro, de los que hay ahora vivos, Steve Reich. Ujú. Quizás podría decir Steve Reich. Sí, me ciño al mundo más, digamos, reconocido clásico. Ujú. Luego en el jazz hay mucha gente con la que me gustaría... En el jazz y en el pop. Por ejemplo, Peter Gabriel, que está vivo. O sea, a mí un café con Gabriel y hablar de la música y del mundo y de tal... Es que hay muchos. Y de los no vivos, Con Bartók, sin lugar a dudas. Con Bela Bartók. Sí, ha sido mi guía, el tipo con el que aprendí a tocar el piano. Mi manera de componer se basa en su sistema axial, mi manera de entender las sustituciones armónicas se basan en su visión. Bartók sin ninguna duda. O sea, hay muchos, me cae Stravinsky, por ejemplo, también, o Beethoven. Beethoven me encantaría conocer la persona, porque me parece que fue un tipo que abrió unas puertas en la música. A mí, que luchara por acercar la música al pueblo y que dejara de componer para reyes y demás e intentara poner las entradas asequibles para que la gente pudiera ver la música. Eso Emocionante. eso en 1800, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso y componer la novena sordo. Es mágico. O sea, vamos a ver, Mágico. que yo oigo música en mi cabeza, pero muchos la oímos. Pero eso es otro nivel, eso es una cosa que yo creo que si la gente, o sea, es que no sé cómo definirlo, creo que es uno de los mayores hitos de la historia de la humanidad, sinceramente. O sea, bueno, además que su sordera viene de lejos. O sea, componer la música con el carácter, con el fuego que él la compuso, con la pasión. O sea, es que hay muchos. Hay muchos porque todos tienen algo muy interesante. Hindemith me gustaría. Yo qué sé, hay Rachmaninoff, por ejemplo, que esto es dentro de la música. Además, pero hay mucha gente, claro. Sí, claro. Mucha gente. ¿de qué se quejaría tu mujer de ti? Supongo que de muchas cosas. No, pero lo principal. Esa queja que has escuchado más de una vez. Pues sinceramente, la verdad es que estamos bastante bien organizados. O sea, siempre puede ocurrir alguna tensión, evidentemente, pero no es una persona que... No, que la verdad es que sabe convivir muy bien con Qué regalo. las cosas. Sí, evidentemente puede haber algún momento que dices, oye, recoge tú hoy el lavavajillas, ¿no? O sea, esas cosas pueden ocurrir o decírselo yo. Pero en general no hay una cosa de es que nunca recoge la ropa, es que nunca tal, es que no. Cada uno más o menos intentamos aportar Qué armonía. para que la casa, evidentemente, claro, pues ella también está muy ocupada y hay veces que no llegamos, ¿no? Pero no pasa nada, Si no. tuvieras que definir la tonalidad de vuestra vida, ¿cuál sería? Qué pregunta más. Sería politonal. Sería politonal, desde luego. Un re mayor con un re bemol encima. En segunda inversión. En segunda inversión. Lo toco para que. Tiene. Pero ahí aparece la. Acechando el lavavajillas. Ha sido un placer, Moisés, tenerte en Igualmente. Cúpula. Nos vemos muy pronto y te deseamos lo mejor en todo. Igualmente, os deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias.